tú eres siempre fiel. Confío en tu perfecto plan. Sé que tú no me dejarás. Si todo está en mi contra, tú nunca me abandonas. Mi esperanza está en ti, Cristo, en ti confío. Yo confío, nunca me fallarás. Yo confío, Cristo, en ti. Mi historia en ti segura está. Sé que tú escribes el final. Mis ojos cierro sin temor. Confío en tu eterno amor. Aun cuando me caigo, contigo estoy a salvo. Mi esperanza está en ti. Cristo, en ti confío. Yo confío, nunca me fallarás. Yo confío, Cristo, en ti confío. Yo confío, nunca me fallarás. Yo confío. Lo único que sé, tú sabes el porqué. En todos los detalles eres fiel. Aun en la oscuridad, tú no me dejarás. Aquí en tu presencia quiero estar. Lo único que sé, tú sabes el porqué. En todos los detalles eres fiel. Aun en la oscuridad, tú no me dejarás. Aquí en tu presencia quiero estar. Cristo, en ti confío. Yo confío, nunca me fallarás. Yo confío, Cristo, en ti, en ti. Cristo, en ti, en ti. Cristo, en ti. Hola, buenos días y bienvenido seas nuevamente a una transmisión más en la que queremos compartir contigo un mensaje de aliento y de esperanza. Hoy queremos compartir contigo lo que es la confianza en Dios. Según un diccionario, la confianza es tener la seguridad y esperanza de que una persona hará o actuará de manera correcta en una determinada situación. Es decir, nosotros ponemos nuestra confianza en alguien más. Pero según la palabra de Dios, la confianza, además de esta definición, significa tener la certeza de que la presencia del Señor es efectiva en nuestros corazones ante cualquier circunstancia. Es poseer esa convicción de que podremos descansar en Él y podemos poner nuestras cargas en Él para poder salir victoriosos. Y hoy por eso quiero compartir contigo lo que dice el Salmo 9:10, que dice: en ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. El Señor no deja solo a quien busca su nombre.
Por eso hoy te invito a que si tienes alguna carga, a que si te sientes preocupado o ansioso por lo que está sucediendo a nuestro alrededor, hoy no decidas confiar ni en tus propias fuerzas, ni en las fuerzas de una persona, sino en las fuerzas que Dios nos da para continuar, en que Él tiene el control absoluto de todo. Y es por eso que hoy queremos compartir contigo estas alabanzas y este mensaje que el Señor ha preparado hoy para nuestras vidas. Dios te bendiga. Un ejército acampe contra mí, no temeré. Aunque haya guerra hoy alrededor de mí, en ti confiaré. No temeré a 10,000 gentes que hagan sitio contra mí. Aunque la tierra se estremezca, mi salvación está en ti. Porque tú eres mi escudo, tú mi fortaleza, tú eres mi gloria y quien levanta mi cabeza. Porque tú eres mi escudo, tú mi fortaleza, tú eres mi gloria y quien levanta mi cabeza. Aunque afligido esté, pensarás en mí, no temeré. Aunque mi corazón estremecido esté, en ti confiaré. No temeré a ningún hombre que se junte contra mí. Tú eres mi Dios, mi fortaleza, mi salvación está en ti. Porque tú eres mi escudo, tú mi fortaleza, tú eres mi gloria y quien levanta
su presencia voy a estar, sin manchar de él vendré, justificado por la fe. Estimados amigos, Dios los bendiga en esta mañana de domingo, el primer domingo del mes de agosto. Padre Celestial, pues estamos a punto de iniciar nuestro estudio y les pido a todos mis hermanos, Señor, que nos escuchan a través de estos medios electrónicos, podamos hacer una oración para poner en manos del Todopoderoso este servicio. Bendito Dios y Padre Celestial, te pedimos en nombre de nuestro Señor Jesucristo que tú respaldes este mensaje, bendito Dios, que se ha preparado con el único propósito, bendito Dios, de proclamar tu santo evangelio, bendito Dios, que tu palabra sea conocida en todos los confines de la tierra, Señor. Danos un espíritu de discernimiento, Señor, ayúdanos a entender, bendito Dios, y por sobre todo, danos un espíritu de obediencia. Bendice a todos los que estamos participando a través de estos medios y aún los que los escucharán después, bendito Dios. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Pues, estimados hermanos, buenos días. Dios los bendiga a todos con sus familias. Esta mañana nuestro estudio de la palabra de nuestro Dios estará enfocado a algo sumamente importante para cada uno de los hijos de Dios, que es vivir confiando en Dios. Veamos en Proverbios 3:5, nos dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Es porque los caminos de Dios no son los nuestros, y la verdad es que en muchas ocasiones los caminos del Señor se oponen totalmente a la sabiduría humana convencional. Y hay veces que Dios puede requerir que hagas algo que desde el punto de vista humano es totalmente ridículo, antes de que Él haga lo milagroso. Y si confías en tu inteligencia y dices, no voy a hacer eso, no tiene sentido o no lo entiendo, mejor sería que optáramos por hacer lo que Dios nos manda en su palabra y confiar en ella con todo nuestro corazón. En este estudio veremos algunos aspectos de la confianza en Dios. Y tenemos en primer lugar el tiempo. El tiempo de Dios para contestar oraciones, juzgar a los malvados, cumplir sus promesas o profecías, muy rara vez coinciden con nuestros tiempos. ¿Han notado eso, hermanos? En Eclesiastés 3:11 encontramos algo que nos dice: todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Hay un tiempo y un propósito para todo bajo el cielo, amados hermanos. Efesios 1:11 nos dice: en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. No lo hace de acuerdo con los designios de nuestra voluntad, pero sí hace todas las cosas de acuerdo al designio de su voluntad, y Él hace todo hermoso en su tiempo. Leemos Hebreos 7:5 y nos dice: y no le dio herencia en ella, ni aun para asentar un pie, pero le prometió que se la daría en posesión y a su descendencia después de él, cuando él aún no tenía hijos. Y el versículo 17 nos dice: pero cuando se acercaba el tiempo de la promesa que Dios había jurado a Abraham, el pueblo creció y se multiplicó en Egipto.
En estos versículos, la palabra clave es el tiempo. La promesa la recibió Abraham cuando no tenía un solo hijo. Y el versículo 17, cuando nos dice que se acercaba el tiempo de la promesa, Abraham tenía aproximadamente 500 años de haber muerto, y sin embargo, todos sabemos que Abraham vivió con la confianza firme que la promesa de Dios se cumpliría, sabiendo que no sería en su tiempo de vida. Es cierto que Abraham fue bendecido durante su tiempo en la tierra, pero la mayoría de lo que hizo y la mayoría por lo que vivió fue para futuras generaciones. De todo esto hemos visto y nos damos cuenta que la confianza tiene mucho que ver con el tiempo, y el tiempo es de parte de Dios. Incluso el Señor Jesús, refiriéndose a la oración, en Marcos 11:24, nos dice: por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y Él os vendrá es parte de Dios, es de parte de Dios. Nuestra parte es confiar en recibirlo cuando oramos, y la parte del tiempo, cuando llegue, es asunto de Dios. En segundo lugar, tenemos la palabra descanso, y para analizarla veremos Mateo 28:29, que nos dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. El Señor no dijo: vengan a mí y les daré cargas, voy a agregarles más problemas. No, Él dijo: les daré descanso. Si nosotros ponemos nuestra confianza en Dios, nos da descanso, descanso en lugar de estrés o preocupación. ¿Has hecho todo lo que puedes? ¿Pusiste las cosas en manos de Dios? Ahora descansa, que tu alma repose y descanse en Él. El descansar es un elemento clave en la confianza de Dios. La confianza se alimenta con el tiempo, y al llevar nuestras peticiones ante Dios, nosotros debemos descansar, porque ya no nos pertenecen, ya está en sus manos, y Él en su tiempo responderá, queridos hermanos. En tercer lugar, vemos que es muy importante también el afianzarse. Afianzarte, para efectos de este estudio, afianzarte tiene 3 acepciones o significados. Dice, el primero es afirmar o asegurar con puntales, cordeles, clavos, etc. Y en segundo lugar es apoyar, sostener. Y en tercer lugar es asir o agarrarse. Entonces nos damos nosotros cuenta que sí, nuestra confianza debe estar afianzada en algo. Estas definiciones que busqué de afianzar, hermanos, están en el diccionario bíblico. Entonces, podemos decir o intuir o deducir que el afianzarse nos debemos afianzar en Dios. Nuestra confianza estará en Dios. Y para ello veremos Hechos el 27, 14, 17. Y nos dice lo siguiente. Dice, pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón, y siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Y habiendo corrido a sotavento de una pequeña isla llamada Clauda, con dificultad pudimos recoger el esquife. Y una vez subido a bordo,
usaron de refuerzos para ceñir la nave y teniendo temor de dar en la sirte, arriaron las velas y quedaron a la deriva. Bien, hermanos, veremos que Euclidón era un nombre popular de un fuerte viento del este o del noreste que llevó al barco en que viajaba Pablo hacia Roma, primero al peligro y luego al naufragio. Imagínense, peligro y naufragio. Dice, la otra palabra que no le entendemos al significado pudiera ser esquife. Y esquife tiene dos acepciones o definiciones. La primera es embarcación pequeña y sin cubierta que lleva un barco para llegar a tierra o para realizar otros servicios. Y la segunda es embarcación deportiva de un solo remero, muy estrecha y ligera. Todos conocemos una embarcación y todos vemos que un barco grande arriba lleva llantitas y a los lados lleva embarcaciones pequeñas. Bueno, pues esos son los famosos esquifes. Cuando el barco sufre alguna avería, cuando hay algún peligro, la tripulación puede aventarse libremente en las embarcaciones pequeñas o en las embarcaciones deportivas o en las llantas para que la gente pueda estar a salvo. La expresión ceñir la nave significa ajustar con cables por debajo de la quilla, ¿verdad? La punta, la parte frontal, para fortalecer sus costados. Estos cables ya estaban allí porque se los instalaba cuando construyó el barco y lo único que tenían que hacer era tensarlos por medio de un cable que es un torno de eje vertical, en un torno de eje vertical. Y otra palabra que nos puede sonar, que no podamos identificar el significado, es la sirte. ¿Y qué es la sirte? Bueno, pues eran los bancos de arena situados en la costa de África, claro, abajo del agua, del norte entre Cirene y Cartago, donde eran encallados las embarcaciones y tenían que ser arrastrados a este lugar porque se había convertido en la tumba de muchos barcos en la antigüedad. Todo este pasaje que acabamos de ver de Hechos se da, Hechos 27, se da en el momento en que Pablo es trasladado a Roma. Todos sabemos que él iba en calidad de prisionero, iba con grilletes, iba esposado, iba prácticamente a merced de quienes lo llevaban, de los soldados que lo llevaban y que tenían la encomienda de llevarlo a la ciudad de Roma, donde pasó sus últimos días. Y sin embargo, pues tuvo muchas tribulaciones en ese viaje. Y nos dice, ¿verdad?, que en este pasaje de Hechos 27, 14, 17, pues como ese viento, ¿verdad?, pues era normal en esa temporada y que podía causar naufragios, peligros, adversidades, en que podían hacer que se naufragara, que se perdiera la barca y que las personas pudieran morir irremediablemente. Y vemos que el apóstol, y por esas precauciones, porque conocían perfectamente las cualidades que tenía el mar en aquellos momentos, por eso se tomaban las precauciones de la navegación. Y hasta la fecha se siguen tomando para evitar cualquier catástrofe. Eso es en lo humano, y sin embargo, los que tenemos la dicha de conocer de la palabra de Dios, pues también nuestra vida debe estar afianzada a los pies del Señor, hermanos. Nosotros tenemos que afianzarnos en Dios, nos tenemos que
apoyar, nos tenemos que sostener, nos tenemos que agarrar, nos tenemos que afirmar, nos tenemos que asegurar a costa de lo que sea de la palabra de Dios. ¿Y cuál es esa costa de lo que sea? Dios no nos impone nada, hermanos, sino que el Dios nos da su bendita palabra para que en ella nos deleitemos en primer lugar, hermanos, para que también conozcamos su voluntad, conozcamos sus deseos, sus pensamientos y los mandamientos de Dios, hermanos. Qué mejor afianzados podemos estar en los avatares de la vida, que últimamente parece que se han multiplicado, y no tan solo parece, así es. Y si parece que no pudiéramos descansar en Dios, aun cuando podamos llevarle nuestras peticiones, porque va una tras otra. Y sin embargo, queridos hermanos, Dios es muy grande. Dios es algo que nosotros va más allá de nuestra propia imaginación, de nuestra propia conciencia y de nuestra propia inteligencia. Dios es más grande, va más allá de nuestra comprensión, hermanos. Dios es el creador de la vida, Dios es el todo y no una de las partes. Entonces, por eso nosotros debemos descansar en Dios para poder vivir confiado, hermanos. Igualmente, también tenemos que tener un tiempo con Dios. El tiempo es de Dios principalmente, hermanos. El tiempo le corresponde a Dios. Nosotros sabemos a quién dirigirnos. Nosotros conocemos la historia de Abraham, la historia del peregrinar del pueblo de Dios en Egipto, hermanos. Cómo fue sacado por un Moisés, que también fue preparado por Dios en el desierto durante 40 años para poder hacer la travesía junto con el pueblo de Israel, hermanos. Entonces, esas son 3 cualidades en el que nosotros debemos tener principalmente, o una de las cualidades que podemos tener para vivir confiando plenamente en Dios. El tiempo que le corresponde a Dios. La confianza no depende del tiempo, el tiempo le corresponde a Dios. Debemos saber que para el tiempo de nosotros es llevar nuestras peticiones delante de Dios. En segundo lugar, al llevar esas peticiones delante de Dios, tenemos que descansar en Dios, hermanos. Dios no nos pone cargas más allá de las que podamos resistir. Llevamos nuestras peticiones al que todo lo puede, al que todo lo hace, al Creador nuestro, y sabemos que Él en su tiempo responderá a nuestro favor. Y también qué importante es el afianzarnos en Dios. Nos vamos a afianzar en la medida que conozcamos su palabra, hermanos. Y las 3 cosas en su conjunto, el tiempo, el descanso y el afianzarnos, hará que nuestra confianza en nuestro Señor Jesucristo crezca, porque debemos ser edificados. Y por eso decíamos hace un momento y lo repetimos, nuestra confianza debe estar afianzada, es decir, atada en la palabra de Dios. Las promesas de Dios son las vigas, son los soportes de nuestra confianza en el Creador. Y así haremos realidad el Salmo 56, 3, 4, que nos dice: en el día que temo, yo en ti confío. En Dios alabaré su palabra. En Dios he confiado. No temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Dios los bendiga, hermanos. Buenas tardes. Eres invencible, no tengo temor.